Es curioso cómo el sonido de una voz nos puede resultar igual de familiar o incluso más que la imagen de una persona. Desconocida para muchos, mediática para otros, Luisa Ezquerra es actriz, locutora, dobladora, profesora e incluso directora de su propia escuela de locución. Hoy nos ayuda a entender una profesión desconocida para demasiados. Hoy doblamos. Hoy que no se te escape la frase. Buenas tardes, Luisa. Bueno, lo primero queríamos decirte en nombre de mi equipo y yo que muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Para nosotros es un orgullo y esperemos que aprendamos de este campo que para muchos es desconocido y para mí me incluyo también. Lo primero, a mí me gustaría empezar con el tema del éxito y la fama. ¿Tú te consideras una persona mediática, famosa? No, la verdad es que no, para nada, para nada. ¿Porque tú crees que el éxito en este campo depende de uno mismo? Hombre, también está el factor suerte, ¿no? Yo creo que tampoco hay que dejarlo de lado, pero bueno, la actitud de uno, la actitud positiva, eso yo creo que también es importante. Bueno, vamos a empezar con tus orígenes un poco. Cuando tenías 18 años y saliste de la Academia de Artes de Zaragoza, porque tú eres de Zaragoza, ¿tú te veías que ibas a tener este futuro? No, yo nunca lo pensé, porque yo lo que quería era ser actriz, y la verdad es que yo me vine aquí a Madrid, un poco como en las películas de Paco Martínez Soria, ¿no? Con una maleta y sin conocer a nadie. Y tampoco es que yo estuviera como muy dispuesta a visitar los teatros y visitar a la gente, porque nunca ha sido así como mi especialidad. Y entonces, bueno, pues vine con la idea de doblaje, porque sí que me habían hablado de que podría ser una opción, y la verdad es que llegué y me surgió el tema del doblaje y bueno, aquí prácticamente he desarrollado la mayor parte de mi carrera, ¿no? en el doblaje. Porque en los inicios hubo gente que te dijo que no valías para esto, que se te pusieron algunas barreras. Sí, la verdad es que sí, yo creo que todo el que quiera apostar por bueno, yo creo que la vida en general, ¿no? Como digo yo, tú tienes que tirar para arriba, porque para hundirte a veces está, bueno, las piedras del camino que se dice, ¿no? Pero yo creo que sí que tienes que ser muy fuerte y creer muchísimo en ti, muchísimo. Porque bueno, si tienes mucha suerte, pues a lo mejor no te pasa, pero siempre encuentras eso, lo de las piedras del camino, que intentan un poquito desviarte, y entonces yo creo que la confianza y la fe en uno mismo es muy importante. Porque tus padres te apoyaron en esto. Mis padres no. Mi padre no quería mi madre no quería que yo fuera artista ni para atrás. No le gustaba. No. Date cuenta que era la época del destape. Yo creo que mi padre ya me imaginaba la portada de Interview. Sí. No, mis padres nada. Me obligaron a hacer una carrera, cosa que, bueno, pues me alegro mucho porque hice filología inglesa. Y a mí el inglés es una cosa que me gusta muchísimo y que la sigo estudiando inglés siempre que puedo. Y no, ellos no querían que yo fuera artista, y mi madre siempre me decía que no, yo cómo iba a vivir yo de esto. No, al final he vivido de esto, la verdad, y no he vivido mal, pero... No. ¿Qué significó para ti la figura de Paco Pino? Paco Pino. Pues a mí me gustó muchísimo, yo aprendí ahí muchísimo, Paco. Porque yo cuando empecé en esto, a mí me gustaba, o sea, un momento que en el doblaje, bueno, pues esas cosas que hay altibajos en el trabajo, en doblaje había una época que había menos trabajo y yo tenía he sido siempre, ¿no?, como muy inquieta, tenía muchas inquietudes y quería siempre hacer cosas nuevas y me apetecía lo de hacer algo de imagen. Y bueno, no estaba fácil, realmente no es fácil, pero se terció lo de hacer un curso con Paco, y como... eso que me imagino que me lo preguntas, por eso que pongo algo. Por lo del estrabismo. El estrabismo. Bueno, pues el estrabismo es una pena, pero es que me sigue condicionando. En este país tienes que ser, no sé cómo describírtelo, pero hace muy poco me condicionó también para hacer una cosa. A estas alturas del cumple te digo que, bueno, me produce risa, ¿no? Risa porque, bueno, pues, no sé, por otro lado, risa a nivel personal, y luego si lo analizo un poco me da casi pena, porque dices, bueno, que miras tan cortitas a la hora de... Porque vamos, y yo porque
tengo las ideas muy claras y la verdad es que no me afecta, ¿no? Pero si esta anécdota que me pasó a mí hace unos meses le pasa a otra persona, a otra actriz, pues a lo mejor pues, que un poquito más insegura o tal, vamos, ya se está metiendo en un quirófano y que bueno, yo pues no me afronto este tipo de cosas con otra actitud, ¿no? Porque no me va la vida en ello. Pero vamos, que un ligero estrabismo como el que yo tengo para hacer una cosita para televisión me condicione, eso está. Y él fue un poco el que te animó y Paco me decía, y le comenté yo lo del estrabismo, y me acuerdo que Paco se me acercaba alguna vez y me decía, el estrabismo ha desaparecido. No le concedía ninguna importancia. Pero bueno, yo te confieso que me ha limitado. Otra cosa es que a mí me haya afectado a nivel personal, que la verdad es que me lo pongo por montera. Bueno, vamos a empezar un poco con el tema del doblaje y la locución. ¿Tú cuándo decidiste empezar a preparar tu voz para iniciarte en este campo? Pues yo sí te digo, la verdad es que preparar la voz nunca la he preparado, ¿eh? Yo nunca no sé lo que es preparar la voz. Yo empecé a trabajar yo acababa de llegar de Zaragoza y cuando, bueno, venía con la idea del doblaje, ¿no? Porque tú tenías una idea antes de venir a Madrid de que te querías dedicar un poco al doblaje, ¿no? No, yo vine un poco pensando que quería ser actriz. Bueno, sí, efectivamente, se me abrió por el comentario este que en su día me hizo Lola, la puerta del doblaje. Ella me puso en contacto con Hipólito de Diego, que entonces era un director de los estudios EXA, y le fui a visitar allí a los estudios EXA y fue el que me habló. Y bueno, yo venía con una trayectoria de actriz, yo había hecho arte dramático, había hecho muchas obras en el teatro principal, con un grupo también de allí de teatro de Zaragoza. Yo tenía un gran recorrido era muy joven, pero tenía un recorrido como actriz. Y cuando empecé en doblaje, yo realmente estudiando doblaje estuve, yo creo que 2 meses y poco más, porque bueno, me metí en el doblaje. Entonces estábamos con Salvador Arias, entonces era el único que estaba dando clases de doblaje. Y no había no es que Salvador nos enseñara cosas de voz, como ahora las escuelas tienen como otra estructura. Parece que está el profesor, nosotros tenemos un profesor maravilloso de técnica vocal, pero yo, por ejemplo, técnica vocal pues yo no he estudiado nunca. Yo había hecho arte dramático, yo sabía que tenía ahí unas ciertas actitudes, ¿no? que lo hacía bien, que traspasaba la batería, que conectaba y tal. Y me puse delante de un micrófono y empecé a interpretar, mirando la cara de la actriz o del muñeco que tuviera delante. Y en cuanto a preparar la voz, pues la verdad es que no creas tú que hice yo nada de eso, ¿eh? Yo lo único que hice en la escuela de arte dramático, estudiando doblaje, fue la sincronía, es decir, lo que es la técnica del doblaje, que es la sincronía, y luego ya empecé a trabajar. Pero en el caso, por ejemplo, de Lois, que es el de personaje de dibujos animados, ¿tuviste que hacer un casting o...? No, yo en concreto... O sea, que ya sabían... Me llamaron un día para trabajar, pues mañana, Luisa, ¿puedes a las 8? Pues sí, a las 8, es un poco la dinámica en la que trabajamos nosotros. ¿Puedes mañana a las 8? Pues sí, pues venga, mañana a las 8 tal. Y no sabía lo que iba a doblar, no sabía, porque nosotros no sabemos lo que vamos a hacer. Entonces fui allí a las 8, pues mira tu personaje, el take número 4 y te llamas Lois. Y ahí y vi que era una serie de dibujos animados y que la mía era una pelirroja que estaba ahí. Y bueno, pues intenté pegarme lo más que pude y pues, de ahí empecé con Lois. Vamos, no creas que no hubo casting. A veces sí que es costumbre, ¿eh? Que haya un casting y que bueno, exacto, sí, que luego pues si es de la Fox o de la Disney o de la distribuidora... Pero sí que hay una supervisión. Sí. Pero vamos, en concreto en este caso yo no hice ningún casting. Y en cuanto a la voz, ¿tú crees que una buena voz se hace o se nace? Yo es que eso de la buena voz, yo creo que la mejor voz... No existe una buena voz. Yo creo que la mejor voz es la que más comunica. Si tú comunicas con tu voz, ¿qué es una buena voz? Una voz así como muy grave y tal. No sé, hombre, el tono de un actor, de una voz, te puede gustar más o menos, pero para mí, o sea, la mejor voz es la que más comunica, la que si tú sabes, si tú respiras
saber respirar y comunicar y timbrar tu voz y tal, pues una buena voz, una mala voz, ¿verdad? Que a mí me cuenten las cosas con verdad y que yo me las crea, y a partir de ahí pues ya menos. Bueno, y un poco tratando el tema de la escuela, ¿cuándo montaste la escuela Luis Azquerra surge en 2010. En 2010. Sí. ¿Y de dónde surge la idea de por qué decides montar una escuela? Pues decidí montar la escuela cuando, bueno, me empezaron a llamar para dar clase en alguna otra escuela, ¿no? Empecé a trabajar en otros centros. Y bueno, pues llegó un momento que me di cuenta de, bueno, que tenía una facilidad especial e innata, digamos, para conectar con los alumnos y para enseñar. Sobre todo una cosa para enseñar lo que ha sido mi trabajo, mi profesión durante tantos años, ¿no? Y una cosa que yo siempre he amado muchísimo, que es, bueno, pues la interpretación, ¿no? Y llegó un momento en el que, bueno, ya te digo, los alumnos yo vi que conectaba mucho con ellos, y ahí un poco surgió la cosa. A nosotros nos ha gustado mucho el lema que utilizas para esta escuela, que es que no se te escape la frase. ¿Por qué ese lema? Pues es yo la verdad es que me voy creando así imágenes para intentar, cuando estoy en clases, pues son cosas que se me escapan a mí, que me surgen, ¿no? Y una de ellas fue la de que no se te escape la frase, como pues últimamente utilizo mucho eso de que no te pillen, que no te dejes coger por el síndrome del micrófono, ¿no? Pues son frases que me van saliendo a lo largo de mis clases, y entonces que no se te escape la frase, pues yo quiero decir que no digas la frase por decir sin saber lo que dices. Porque entonces, claro, vamos a tener un sonido, pero no vamos a tener un sentido. Claro. Y cuando tú dices una cosa y no has puesto los 5 sentidos en lo que estás diciendo, se te ha escapado la frase, porque se te ha escapado un sonido, no lo has pensado. Entonces es que no se te escape la frase, porque luego cuando volvemos a grabar esa frase, o volvemos a grabar eso mismo, y el alumno pone los 5 sentidos en lo que ha dicho, ellos se notan, o sea, hay un antes y un después. Sí, hay un antes y cuando se te ha escapado la frase, y cuando ellos han puesto el sentido en lo que han dicho, pues eso crece, ¿no? Y ya. Nos gustaría que nos imitases algún personaje de estos que has desarrollado en los Miñones de Canal Plus, como Sana Botero, Esperanza Aguirre, no da igual. Hombre, Esperanza es un poco como luego le he seguido haciendo en otros sitios, pues un poco casi es la que más... Con el que más a gusto te sientas. Esperanza Aguirre ha sido siempre como una persona, un muñeco con el que yo me he sentido muy familiarizada, ¿no? Y luego también pues Esperanza Aguirre, cosa que quieres que te diga, majete, pues esta ha sido siempre la SP y ahí estamos, ¿no? Bueno, pues Luisa, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista en tu escuela, Luisa Azquerra, y esperemos que nos veamos pronto. Cuando queráis. I've got a feeling deep inside.